tenemos algunas cosas que considerar en este párrafo. Vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el final. Efesios, el capítulo 2, versículo 11 al final. Por tanto, dice la palabra de Dios, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias por tu palabra, Padre. Úsala en nuestros corazones una vez más esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias. De países y familias. Qué interesante. Puede ser el título de un documental, el título de algún ensayo literario. A mí personalmente me encanta conocer de otros países y también me encanta historia que está relacionado con la vida de algunas familias. Y quizás podría uno preguntarse, ¿en qué país le hubiera gustado nacer? ¿Verdad? ¿O en qué país le gustaría vivir hoy en día? Hoy en día uno ve posteos en las redes sociales de países que animan o que invitan a otros de otras naciones a venir, a ir a esos países para trabajar, ofreciendo oportunidades que quizás en otro lado no se da, ¿verdad? Todos nosotros tenemos conocidos o amigos o parientes que han elegido otros lugares para vivir. Algunos lugares son más excelentes que otros porque, por ejemplo, los papás de Camila y Lucas eligieron Uruguay, así que ya está todo dicho ahí. Pero ¿en qué país le gustaría vivir? ¿O dónde le hubiera gustado nacer? Leí un artículo que señala que Australia es uno de los países que encabeza la lista de naciones donde se vive mejor. Está ahí con Finlandia, uno de los países nórdicos, ¿verdad? Pero Finlandia tiene ese tema del clima, un invierno demasiado extenso, unos paisajes blancos, hermosos que duran casi todo el año. Pero Australia es uno de los países por los derechos adquiridos, por el bienestar social, por las oportunidades laborales, que parece ser, según esa estadística, uno de los lugares mejores donde uno puede ir a vivir. Y no son pocos los que se han ido a vivir allí, ¿verdad? Y probar suerte, entre comillas, a ese país. ¿Y a qué familia le hubiera gustado pertenecer? ¿Verdad? ¿De qué familia le hubiera gustado nacer? Bueno, eso es uno de los incambiables de Dios. Hay cosas que Dios determina, nosotros no podemos cambiar, y una de esas cosas es la familia. La familia no se elige, dicen, ¿no? Y es verdad, viene ya en el paquete, viene en el combo cuando nacemos. Pero ¿a qué familia le hubiera gustado pertenecer? Según un estudio sobre el bienestar familiar, se determinó que las familias de Dinamarca se encuentran entre las más felices del mundo. Las familias danesas parecen ser las que se encuentran entre las más felices del mundo. Hay cosas en la vida, como acabamos de decir, que son incambiables, y parte
de la disciplina y el desafío de la vida es aceptar esas cosas que no podemos cambiar. La altura, el color del pelo, los ojos, varias cosas, la familia, el país, el lugar, todo eso no se puede cambiar, ya está determinado. Y en oportunidades, el país y la familia son algo que, así como un obstáculo para muchos en el alcance de sus expectativas. Tienen expectativas que su país no le permite alcanzar, o tienen expectativas que su familia de alguna manera no colabora o no contribuye a que se puedan alcanzar, y eso puede generar muchísimo descontento. Pablo hablará de patria, de país y familia en el versículo 19, el versículo al que le vamos a prestar atención esta mañana. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él no va a hablar de un país terrenal y tampoco va a hablar de una familia terrenal, ¿verdad? Es una familia que vive en la tierra, pero que pertenece a otra patria, a la patria celestial. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él va a hablar de esto no con descontento y tristeza. Uy, somos conciudadanos de los santos. Uy, soy parte de la familia de Dios. ¿Por qué no nací en otra familia? Él no va a hablar en esos términos. Él va a hablar seguramente con regocijo y con gratitud. El versículo empieza con la expresión así que. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es un así que? Bueno, el así que es, por tanto, debido a esto, en conclusión, el así que determina o establece una conclusión. A partir del versículo 19 y hasta el versículo 22, el apóstol va a hacer algo así como cerrar, concluir, redondear, llevar a la máxima expresión todo lo que ha estado diciendo en los versículos anteriores. Ha animado a los gentiles, a los creyentes de origen no judío que formaban parte de la iglesia en Éfeso, a acordarse, a no olvidar de cuál era su situación antes. Ha establecido la bisagra del cambio, pero ahora en Cristo Jesús. Y los ha animado a regocijarse en lo que son ahora, a dónde han sido traídos, de dónde y hasta dónde han sido traídos en Cristo. Y como conclusión, para que quede claro, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál era su condición anterior en relación a los judíos? El hecho de que Cristo vino, que en la cruz había derribado todas las paredes divisorias y había hecho de los dos un nuevo pueblo, una nueva raza, una nueva creación, la iglesia, con igualdad de derechos y con igualdad de privilegios. De estar despojados de todo privilegio a disfrutar de acceso al Padre, al igual que los judíos, formando parte de un nuevo y maravilloso pueblo en un plano de igualdad. ¡Qué cambio! La causa, la cruz. La cruz. El agente, el medio de la reconciliación. Inconcebible alcanzar algo así aparte de Cristo. Inalcanzable fuera de Cristo. Judíos y gentiles adorando juntos. Judíos y gentiles comiendo juntos en torno a Cristo, sin diferencias, sin distinciones, sin barreras, unidos en la iglesia, uno en Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano? Para nosotros probablemente esto no es algo tan impactante por nuestra mentalidad. Nosotros nacimos cuando la iglesia ya había sido llamada a la vida. Es normal para nosotros ver en la iglesia personas de todo nivel social, de todo nivel educativo, de cualquier raza, de cualquier origen étnico. Es normal, yo nací en una iglesia así. En Uruguay hay mucha gente de raza negra, de raza de color. En todas nuestras iglesias había personas de otras razas.
nací y crecí en una iglesia con personas de diferentes estatus, niveles, realidades. No es nada nuevo, no me impacta. Pero pónganse en la mente de los creyentes del siglo I. Pónganse en la mente de los creyentes cuando la iglesia nació. Porque cuando nosotros nacimos, esta realidad ya estaba impuesta. Pero en aquel entonces, aquello era revolucionario. Y particularmente para los judíos. Particularmente para ellos. Ya lo hemos mencionado aquí. Hechos capítulo 11 debería ser un capítulo muy amado por nosotros que no tenemos origen judío. Por primera vez se predicó el Evangelio a una persona no judía y fue recibida en la iglesia. Se dio testimonio de su aceptación porque fue hecha partícipe él y todos los que estaban en su casa que creyeron en Cristo del Espíritu Santo. Y los judíos se asombraron diciendo, así que a los gentiles también se les ha dado la oportunidad de arrepentirse y creer en el Evangelio y ser morada de Dios en el Espíritu. Una sorpresa, una revolución para sus pensamientos. Para nosotros no, es una realidad impuesta, vivimos con ella, pero en aquel entonces era algo revolucionario. Y a partir de ahí Pablo escribe, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dos cosas dice el apóstol Pablo aquí en este versículo, a las que les vamos a prestar atención. En primer lugar, Pablo dice y menciona dos cosas que ellos ya no son. Dice, ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. Esa es la primera cosa que el apóstol Pablo va a mencionar. Ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. Tenemos que buscar el significado de las palabras para poder captar la fuerza del mensaje, ¿verdad? Extranjero significa forastero, no ser de aquellos, o mejor dicho, ser uno que no tiene pertenencia o privilegios o derechos en cierto lugar. Es un extranjero, no pertenece, no tiene origen en esa tierra. No participa de los mismos derechos, de los mismos privilegios que los que son oriundos de allí. Uno que está fuera de lugar. Eso es casi un extranjero. Dios tuvo que decirle a los judíos, tengan cuidado, no maltraten al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Y uno de los salmos, una de las frases más hermosas de los salmos es, Dios cuida del extranjero. Me encanta. Cuida de mí. Extranjero, uno que no está en su tierra, uno que está fuera de su lugar, uno que no participa de los privilegios o los derechos de quienes son oriundos de allí. Recordemos, hermanos, esa pared en el templo. ¿Verdad? Era evidente que no había lugar para los gentiles allí. Eran extranjeros, no estaban en su lugar, no tenían el derecho, ¿verdad? No podían seguir más adelante. Aquella pared y la mente de los judíos los mantenía apartados. Ni siquiera podían comer con ellos. Forasteros. En relación al pueblo de Israel, los gentiles estaban lejos, eran ajenos. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, ya no sois más extranjeros. Tampoco sois advenedizos. Esa es una palabra menos común, menos usada, menos conocida. Interesante lo que significa. Es una palabra fuerte. Significa foráneo. Etimológicamente la palabra advenedizo significa trepador, escalador social. Uno que pretende disfrutar de algo o llegar a una posición que no le corresponde. Uno que quiere tener algo que no le corresponde. No le corresponde por origen, no le corresponde por capacidad, no le corresponde quizá por preparación. Advenedizo, intenta escalar, intenta trepar, intenta llegar, intenta disfrutar de ciertas cosas, pero no tiene derecho. Alguien que reclama algo que no le pertenece. Alguien que no podía pretender nada. Eso eran los gentiles, eso éramos nosotros. ¿Recuerdan las palabras del versículo 11? Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados
de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. No podían reclamar ningún derecho como ciudadanos y no podían reclamar ningún derecho del pacto o las bendiciones prometidas por el pacto de Dios con Israel. Advenedizos, foráneos, fuera de lugar, estaban todos los privilegios velados para ellos. Pero gracias a Dios ahora en Cristo Jesús, ya ha dicho Pablo en el versículo 13, ¿verdad? Y por eso en segundo lugar en el versículo 19, el apóstol dirá lo que ahora sí somos. En primer lugar les dijo lo que ya no son, ahora les dirá lo que sí son. Y podemos por extensión decir a nosotros que somos gentiles, lo que ya somos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De estar afuera a estar adentro, de no pertenecer a ser parte. Los sin derecho ahora disfrutan de todo y los mismos derechos que los demás. Los gentiles en virtud de la cruz ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos juntamente con los judíos. No somos de segunda, ¿verdad? No somos de segunda, no somos solo residentes. Yo aquí en este país soy un residente, tengo residencia permanente, pero no soy ciudadano. En el reino del cielo no hay residentes y ciudadanos. Los creyentes en Cristo somos todos ciudadanos. No hay categorías con derechos y con privilegios. Nunca pertenecieron a la nación judía estos hermanos en la iglesia en Éfeso, pero ahora somos parte en plan de igualdad de este nuevo pueblo, la iglesia, cuya ciudadanía es celestial. El apóstol Pablo escribió en la carta que sigue en el orden del Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20, hablando y estableciendo el contraste entre los mundanos y los verdaderos creyentes. Podemos leer desde el versículo 18, Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y aquí señala las tres características de estas personas, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Son ciudadanos de la tierra y viven como tales, manifiestan las características de un ciudadano terrenal. Pero, dice el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El terrenal está mirando continuamente a la tierra, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Pero el creyente está mirando hacia el cielo, porque su ciudadanía está allí y de ahí está esperando al Señor Jesucristo. El ciudadano de la tierra espera una mejor suerte en la tierra. El ciudadano del cielo espera al Salvador desde el cielo, el cual lo transformará con su poder en su venida. Hay personas en este país que no somos ciudadanos, pero no hay creyente en el mundo ni en el tiempo que no posea y disfrute de todos los privilegios de la patria celestial. No hay creyente en el mundo ni en el tiempo que no posea, que no disfrute de todos los privilegios de la patria celestial. Todos tenemos entrada, todos tenemos acceso. Interesante. Mire qué pedigrí tenemos los creyentes. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 9 y 10. El apóstol ahí, Pedro, está hablando a los gentiles también. Hay términos muy similares a los que utiliza Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Y dice, más vosotros, 1 Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, los gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Están en Cristo, están en la iglesia, pertenecen al pueblo de Dios. Son ciudadanos del cielo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Y esa es la razón del cambio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escribió Pablo en Efesios 2. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos queridos, los judíos se jactaban de su ciudadanía terrenal, ¿verdad? Ahora todo judío que había puesto su confianza en Cristo como Salvador disfrutaba de algo mejor, de la ciudadanía celestial. Los gentiles no, en relación al judío, no tenían nada de qué jactarse. No pertenecían a la nación de Israel, no tenían los mismos privilegios, pero ahora todo gentil que había puesto su confianza en Cristo como Salvador disfruta de la ciudadanía celestial. No es que hubo una denigración del judío, hubo una elevación de ambos a una posición más gloriosa, a ser conciudadanos de los santos. No es lo mismo ser conciudadano de los argentinos que ser conciudadano de los santos. No es lo mismo ser conciudadano de los judíos que ser conciudadano de los santos, ciudadano de la patria celestial. El desplazamiento de personas en el mundo, hermanos, es un tema tristísimo, ¿verdad? Continuamente aparecen posteos también en las redes sociales del ACNUR, ¿no es cierto? Esa organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con los refugiados y los expulsados. Tristísimo, expulsados de sus propias naciones, rogando por favor que los dejen entrar en algún lado para tener alguna oportunidad. No podemos ni imaginarnos lo que están viviendo ellos. Tristísimo, sin patria, mirando las ventajas que otros disfrutan por arriba de los muros que les impiden llegar. En el 2020, hasta el 2020, esa última década, 79.500 millones de personas fueron expulsados de sus países, buscando, rogando por favor que los dejen entrar a alguna parte. El 40% de esa cantidad son niños. Tristísima esa condición. Apátridas, ¿verdad? Esa era nuestra condición espiritualmente hablando antes de Cristo. El apóstol está hablando a los gentiles. Ustedes eran apátridas, estaban afuera. No disfrutaban de ningún privilegio, miraban por arriba del muro lo que otros disfrutaban, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos conciudadanos de los santos. Ahora en Cristo todo ha cambiado. Yo sé, al menos cuando Sara y Elisa iban al colegio había una materia, construcción ciudadana, no sé si se ve que les gusta por la cara. Construcción ciudadana, ¿no? La ciudadanía, no hablamos mucho de eso, pero la ciudadanía era un bien preciado en los tiempos de Pablo. El ciudadano tenía amparos legales, amparos económicos. Algunos aspectos de la ciudadanía dependían de dónde vivía. Si uno vivía en una ciudad que era una colonia, entonces disfrutaba de ciertos privilegios que le daba vivir en esa colonia. Filipos era una colonia romana. En Macedonia, ¿verdad? En Grecia. Y la gente quería vivir allí, porque vivir en Filipos le daba derechos de ciudadano. Por eso Pablo habla de la ciudadanía en Filipenses. Los filipenses sabían de qué estaban hablando. Pero era un bien muy preciado. No ser ciudadano en Roma era tristísimo. Era algo envidiable. Hasta se pagaba por ser ciudadano. Miremos el libro de los Hechos, el capítulo 22. El libro de los Hechos, el capítulo 22. Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Pablo está defendiéndose en Jerusalén.
Le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, y aquí viene los privilegios y los amparos de la ciudadanía, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¡Pah! Primera cachetada. El derecho romano, ahí viene. El derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, viene de allí. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: te vas a meter en un lío. ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, cuidadito, actuamos mal contra él y se nos viene el Estado encima. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Y el tribuno respondió: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Como diciendo: ¿eres ciudadano de verdad o eres trucho? ¿Naciste con derechos o los compraste? Yo los compré. Y Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Se imaginan cómo sería no ser ciudadano? Era un bien preciado. Algunos pagaban grandes sumas de dinero para conseguirlo, pero en Cristo tenemos más que eso. Pablo dijo: civis Romanus sum. Pero yo puedo decir: soy ciudadano del cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? En Cristo tenemos más que eso, más que una green card. Tenemos ciudadanía celestial. Celestial. Algunos creyentes no alcanzamos a comprender las implicancias de esos privilegios y lo dejamos ver en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando un creyente viene y dice: mira, ora por mí porque seguro que tu oración es más eficaz que la mía. ¿Por qué? ¿No? Todos tenemos acceso al Padre. Todos somos ciudadanos con los mismos derechos. Podemos entrar a la corte del cielo y hacer la apelación y el reclamo que sea. A veces no alcanzamos a comprender las implicancias maravillosas de esos privilegios. A veces pensamos que mi propia oración es menos escuchada o menos considerada o menos eficaz que la de otro hermano porque sabe más o hace más tiempo que viene a la iglesia o vaya a saber por qué cosa que se nos puso en la cabeza. No se ganan derechos y privilegios como ciudadano del cielo con el paso del tiempo. No se ganan, se obtienen todos en toda su plenitud en el momento que somos llevados a Cristo. ¡Qué precioso! Y no malinterpretemos esto. Hay valor en la oración compartida, hay valor en el apoyo a la oración, pero eso no es en desmedro de la oración individual. Todos tenemos el derecho de presentarnos ante el Padre. Si estás en Cristo, eres ciudadano con plenos derechos. ¿Pero qué más? Hay más. El apóstol Pablo dice que también somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el himnario verde hay un coro que dice: soy feliz porque soy de la familia de Dios. Hermoso coro, preciosa verdad, es verdad. Ya no soy limosnero. Ya no estoy golpeando a la puerta de la casa como un extraño pidiendo alguna migaja. Soy de la familia. Estoy sentado a la mesa y el Padre provee para todos sus hijos, incluido yo. Miembros de la familia de Dios. Antes no lo éramos, ahora sí. Los gentiles que formaban parte de la iglesia en Éfeso habían llegado a ser hijos por adopción por medio de Cristo. Eso es interesante y es muy importante y despeja muchas dudas y desbarata y desmiente varias conjeturas.
Hay gente que piensa que que nace naturalmente en la familia de Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso se llama universalismo. Y todos vamos a ser salvos. Y Dios es el Padre de todos los hombres. Eso es precioso si fuera verdad, pero es mentira, según la Biblia. Uno debe llegar a ser parte de la familia de Dios. Es lamentable cuántos hay que, llamándose a sí mismos cristianos, no son parte de la familia de Dios. Están confundidos. Han puesto su confianza en tradiciones y enseñanzas de hombres y desconocen lo que Dios dice en su palabra. Tú como gentil estás alejado, eres ajeno, estás muerto en delitos y pecados. No perteneces a la familia de Dios. Solamente si eres llevado a Cristo por el poder del Evangelio en arrepentimiento y fe, serás hecho cercano, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Así que si no te has arrepentido de tus pecados y no has invocado a Jesús como Salvador de tu alma, no eres hijo de Dios y no sos parte de la familia de Dios. No te confundas. Nadie pertenece naturalmente a la familia de Dios. Ingresa a ella por adopción. Solo quienes por el poder del Evangelio son atraídos a Cristo son hijos de Dios. Quiera Dios que ninguno de los que estamos aquí estemos confundidos en relación a esto, porque te va tu suerte eterna en esto. Te va la eternidad, y que en algún momento entiendas tu verdadera condición. Solo así Dios llega a ser nuestro Padre. Solo así. Pablo va a orar por la iglesia en el capítulo siguiente, en el capítulo 3 de Efesios, y en los versículos 14 y 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Spurgeon predicó un mensaje impresionante con el título: Santos en el cielo, santos en la tierra, una sola familia. Precioso mensaje. Así es, miembros de la familia de Dios. No hay duda que para algunos hablar de familia no es algo que entusiasme, ¿verdad? Algunos se revuelven en el banco cuando dicen: pero Dios es tu Padre. Lo menos que quizás quiere escuchar es que Dios sea su Padre. Somos parte de la familia de Dios, pero yo en una familia me despierta algunas cuestiones. Algunos no los entusiasma, han tenido tal mala experiencia en su vida familiar que hablar de familia no les despierta ningún entusiasmo. Para algunos familia es sinónimo de abuso. Para algunos familia es sinónimo de rechazo. Para algunos familia es sinónimo de violencia. Para algunos familia es sinónimo de necesidad. Para algunos familia es sinónimo de desgracia. Para algunos familia es sinónimo de hipocresía. Es verdad. El pecado ha transformado a muchas familias en lugares y experiencias indeseables. Hablar de familias les remite a ausencias, contiendas, separación, dolor. No despierta mucho entusiasmo hablar de eso, pero ahora somos parte de la familia de Dios. ¡Qué gozo! ¡Qué cosa buena podemos encontrar ahí! Pero hablamos de la familia de Dios, no de cualquier familia y no de cualquier padre. Sabe que no hay duda que hay un intento de desacreditar la figura del Padre en nuestra sociedad y en nuestra época. No hay ninguna duda. Y no hay ninguna duda de que todos esos intentos de bajar la figura del Padre en nuestros días tiene origen diabólico. Lo tiene porque atará, o mejor dicho, atacará y desestimará, o atacar y desestimar la figura del Padre es ir directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque así se mina la confianza. Padre, Dios es mi Padre, Dios quiere ser mi Padre. Mi padre fue abusivo, mi padre estuvo ausente, mi padre me abandonó. No quiero tener un padre, no puedo confiar en alguien que se presenta como padre. Por eso muchos se quedan con la madre.
vieron la peregrinación, le van a pedir y confían en la protección de la madre. Este país es mamero, espiritualmente hablando. La madre, la virgen, y le dan a ella lo que le dan a todas esas cosas a lo que ellos llaman Dios, una compasión femenina. ¿Vieron que también adoran a la madre naturaleza? El padre está desterrado de la adoración. La madre naturaleza, la Pachamama y no sé cuántas pachas o mamas más. La naturaleza no es madre de nadie. La naturaleza es la creación que revela la gloria del Creador, a quien debemos honrar. Cuidado con las expresiones que usamos descuidadamente aún como cristianos. En Cristo Dios es nuestro Padre. Estamos bajo su cuidado. Toman nota del cambio de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, totalmente solos y abandonados. Ahora somos miembros de la familia de Dios y Dios es mi Padre. ¿Qué diferencia? Es mi Padre. Mateo capítulo 6, vamos a mirar ahí un momentito antes de terminar. Mateo capítulo 6. Conocemos esos versículos. Por tanto, dice el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Somos miembros de la familia de Dios, estamos al cuidado del Padre. ¿Cuántos creyentes hay que viven y se afanan como si no tuvieran un Padre que los cuidara? Qué triste, qué mal testimonio, qué mala recomendación de nuestro Dios. Ah, no, yo tengo que trabajar y romperme el alma y sacrificar el domingo y el servicio y descuidar lo espiritual porque yo tengo que vivir. Pero si tienes un Padre que te cuida, aquí lo dice. Dice que te puede vestir con más gloria de la que se vistió Salomón, por inferencia. Cantares capítulo 3, no lo busquen, solamente escuchen nomás. Cantares capítulo 3, versículo 9, dice así: el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Eso era la carroza. Imagínense el inodoro, el lavabo, la cocina, el dormitorio, la ropa. Pero Dios viste a las plantas con más gloria de la que disfrutó Salomón y puede cuidarnos a nosotros, que somos de su familia, al cuidado del Padre, sin esperanza y sin Dios, al cuidado del Padre. ¿Confías en el cuidado del Padre Celestial? Tu Padre cuida de las aves del cielo y de la hierba del campo, también cuida de ti. Y el propósito final de ese cuidado es librarte de afanes. No que tengas todo lo que quieras, que no estés afanado. Esa es la razón del cuidado. Esa es la aplicación práctica, la inferencia inmediata. Y ese cuidado te deja libre para servirle y para adorarle. Antes alejados, discriminados, separados, ahora hijos de Dios al cuidado del Padre. Un Padre que administra
sabiamente el amor aún en la disciplina. Aún en la disciplina. En oportunidades no percibimos por nuestra humana debilidad estas cosas, hermanos, pero son ciertas, y la lucha consiste en creer lo que te dicen tus emociones o lo que te dice tu Padre. Eso es. Ahí está la lucha. Pero no debemos medir a Dios con los parámetros de nuestro Padre terrenal. Dios no es todo lo que es un Padre terrenal, pero todo Padre debería ser como es Dios. Dios no es como el Padre terrenal, pero todos los padres terrenales deberíamos ser como Dios. Hay una gran diferencia. El pecado ha hecho estragos. No esperes perfección en tu Padre terrenal, pero deleítate en la perfección de tu Padre celestial si eres un hijo de Dios. Y en esa familia también tenemos hermanos, ¿verdad? Hermanos y hermanas nos enseña la Escritura. Somos parte de la familia de Dios y Él es nuestro Padre y a eso hemos sido traídos. Y no olvidemos, solo hay dos familias en el mundo, la que tiene a Dios como Padre y la que tiene a Satanás como Padre. ¡Wow! Eso suena fuertísimo, pero es real. Y usted que fue animado, invitado a venir y a oír porque tiene problemas y tiene que escuchar que es de la familia de Satanás. Qué insensibles los pastores cuando decimos esto desde el púlpito. ¿Cómo vamos a decir esto desde el púlpito a gente que está sufriendo y angustiada y en necesidad? Pero es verdad. Si Dios no es su Padre, Satanás lo es, dice la Escritura. Y hay que ser cambiado de una familia a la otra. Un sueño terrenal imposible, pero espiritualmente posible. Puedo ser cambiado de familia en Cristo Jesús. Antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andas tú todavía, si no has sido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero una condición terrible, estábamos en esa condición. Pertenecer a la familia de Satanás es una condición miserable, realmente. Estaba leyendo artículos relacionados con la familia real inglesa. No sé si han escuchado algo estos días de los ingleses. Por favor. Y según entendí, la princesa Ana, la hija de la reina, y su esposo decidieron que sus hijos no ostentaran títulos reales por los inconvenientes que les iban a traer. Así que los hijos de la princesa Ana no tienen títulos reales. Y uno dice, ¿what? ¿Qué está diciendo? Sin títulos en la familia real. ¿Cómo puede ser? Y nosotros que desde afuera pensamos que pertenecer a esa familia, una familia así, implica solamente privilegios y mieles. Pero parece que no. Lo consideraríamos grandioso pertenecer a una familia como esa, los Royals, ¿no? Pero realmente grandioso, hermanos, es pertenecer a la familia de Dios. A la familia de Dios. Ser invitados, aceptados, incluidos con todos los derechos y privilegios, tanto si tengo origen judío como si no lo tengo. Conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, salvados por el mismo Salvador, habitados por el mismo Espíritu, recibidos y guardados por el mismo Padre. Gloria a Dios. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dos preguntas para cerrar. ¿Hubieras preferido nacer en otro país? No te lamentes. Regocíjate en que ahora, en virtud de Cristo, eres ciudadano del cielo. Segundo, ¿hubieras preferido nacer en otra familia? No te lamentes. Regocíjate porque ahora, en virtud de Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Y tengamos en cuenta eso.
no deshonremos nuestra patria. Cuando pasan alguna noticia en relación a bandas de extranjeros que hacen cosas raras en este país, y yo escucho que diga, fulano de tal uruguayo, trae deshonra a mi patria. ¿Cuántos cristianos traemos deshonra a la patria celestial? ¿Cuántos han avergonzado sus familias con su conducta? Sus familias terrenales por su mal proceder. No deshonremos a la familia de Dios. Ahora en Cristo Jesús somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo se lo debemos a Él. Gracias, Padre. Oramos especialmente por aquellos que aún están alejados, que aún están en tinieblas espirituales, que aún están muertos en delitos y pecados, que quizás todavía no tienen esa conciencia. Dales convicción y entendimiento en cuanto a su condición espiritual y llévalos a Cristo. Y a nosotros que ya estamos en Jesús, oh Señor, ayúdanos a apreciar lo que tenemos en Él. Lo que ya no somos, ni extranjeros ni advenedizos. Lo que ahora somos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y andemos de acuerdo a ese llamado y esos privilegios tan altos. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.